Bueno, en los últimos módulos, buen día alumnos, en los últimos módulos que hemos estado desarrollando, hicimos mucho hincapié en lo que son las aptitudes cognitivas en el adulto mayor y cómo influye, digamos, el envejecimiento en las funciones en las funciones para el aprendizaje. Em, para esto tenemos que tener en cuenta tres tipos de inteligencia general que desarrollamos en el programa, que es la inteligencia general, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Hacia comienzos del siglo XX, más o menos entre 1900 y 1930, esas primeras investigaciones que realizaron los psicólogos consideraban a la inteligencia como una destreza unitaria, o sea, que reconocían que había un solo tipo de inteligencia general sin importar el tipo de tarea intelectual que se pusiera en juego en una actividad que se le daba al adulto mayor, ¿no es cierto? Ya sea que esta inteligencia fuera verbal, numérica, visoespacial, la situación de una persona la determinaba la misma capacidad básica. El concepto de inteligencia general al que se llamó capacidad básica G, por inteligencia general, fue creado por Charles Spearman. El término G se utiliza todavía en la actualidad, pero se aplica de modo más amplio para describir la capacidad o la puntuación global en una batería de test individuales, propio de lo que hacía la psicometría. La mayoría de las investigaciones actuales rechaza esta definición de factor general, afirmando que la inteligencia se compone de varias destrezas relacionadas entre sí. La teoría del enfoque jerárquico de la inteligencia, desarrollada por Raymond Cattell en 1971, sustenta la idea de que todas las destrezas intelectuales hacen uso de una capacidad intelectual general, pero también recurren a destrezas que están más especializadas, dependiendo justamente de las necesidades de resolver la tarea en cuestión. Raymond Cattell en 1971 y John Core en 1978 identificaron dos de estas destrezas especializadas y las llamaron inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Se la llamó la teoría de los dos factores de la inteligencia. Estos tipos de inteligencia son la fluida, o sea, es aquella categoría de inteligencia que refleja la capacidad de razonar bien y con rapidez ante tareas novedosas, implica el razonamiento rápido y el desarrollo de aquellas destrezas que no son tan dependientes de la experiencia. Eh, Refleja justamente el funcionamiento del sistema nervioso central en su punto fisiológico culminante. Este tipo de inteligencia es la que miden principalmente los que medían principalmente los clásicos test de inteligencia en lo que fue la psicología tradicional. Se trataba de pruebas que evaluaban la capacidad para resolver problemas nuevos y en un tiempo determinado. Las personas deben responder no solo con precisión, sino con rapidez. El autor de esta teoría, Hall, piensa que esta inteligencia alcanza su punto culminante en la primera etapa de la madurez y después disminuyen de forma constante. En cuanto a la inteligencia cristalizada, es aquella categoría de la inteligencia que refleja la base de conocimiento cultural que tiene la persona. O sea, cómo esta persona ha absorbido todos los conocimientos de su cultura, de nuestra cultura. Es la cantidad de información que nosotros hemos acumulado a lo largo de toda nuestra experiencia. Este tipo de inteligencia se evalúa por preguntas simples directas, como por ejemplo preguntarle a una persona que defina palabras o que responda a interrogantes de conocimiento general o que resuelva problemas basados en su conocimiento actual, los cuales pueden ser de naturaleza práctica, o sea, responder a situaciones o problemas cotidianos que se presentan en la vida diaria. Este tipo de inteligencia, o sea, la cristalizada, implica todo lo que es la experiencia y el aprendizaje en la vida de una persona.
sigue un camino distinto a medida que envejecemos, se mantiene relativamente estable o aumenta con los años. En la vejez la inteligencia cristalizada tiende a disminuir. En este periodo de la vida tiende a disminuir en este periodo de la vida, ¿no es cierto? O se mantiene relativamente estable o aumenta con los años. En la vejez, la inteligencia cristalizada, digamos, hacia el final de la vida tenemos un cúmulo de experiencias cristalizadas y, o sea, que el efecto de las pérdidas físicas, sociales, afectivas, provoca que olvidemos más deprisa que adquiramos conocimientos nuevos. ¿Cuáles son los cambios relacionados con la inteligencia general? Que son los cambios que planteó en su momento Horn. Los primeros estudios sobre el efecto del envejecimiento, o sea, sobre la inteligencia, no arrojaban datos muy alentadores. Se pensaba que la inteligencia disminuía ya desde la etapa de la juventud. Creían que las destrezas que conlleva el hecho de ser inteligente no cambiaban. La inteligencia era una propiedad relativamente fija de la persona, ¿eh? Que llegado al final de la vida, es decir, no se podía ni aumentar ni disminuir. ¿Mm? La curiosidad, el interés, la sabiduría, el buen juicio que caracteriza a personas inteligentes no aparecían en estas cualidades. La inteligencia en cualquier momento de la vida se medía a través de las clásicas pruebas o los test estandarizados, como eran los clásicos test de inteligencia. ¿Mm? Por ejemplo, la escala de inteligencia para adultos de Wechsler, de Weiss, se consideraba el test de inteligencia psicométrico tradicional. ¿Mm? Es, este test se compone de una serie de ítems en el que se le ordena a la persona, ¿no es cierto?, una serie de preguntas, se compone de dos escalas, una escala verbal, una escala de ejecución, en donde se le ordenan en cada una de las escalas tareas, ¿no es cierto?, a las personas que debe resolver. A su vez, cada escala está dividida por ítems, lenguaje, comprensión, armado de rompecabezas, etc. Estos test psicométricos a los que se los llamó estudios transversales, ¿no es cierto?, arrojaron como investigación típica, digamos, eh, una curva clásica de envejecimiento. O sea que existía una curva clásica del envejecimiento que se daba hasta los 20 o 30 años. Una curva en crecimiento, a partir de lo cual, hacia tercera, cuarta década, empezaba a haber una disminución de la inteligencia. ¿Mm? O sea, una disminución, un descenso en las destrezas, tanto verbales como de ejecución. ¿Mm? Y solo como es hacia el final, digamos, de la vida, esas destrezas caían drásticamente. Esto se llamaba modelo clásico de envejecimiento, ¿no es cierto? Este modelo clásico de envejecimiento que arrojan los estudios transversales a través de los cuales se examinaban y comparaban grupos de personas de edades diferentes en el mismo punto en el tiempo, no tuvieron en cuenta el efecto corte. O sea que si esas diferencias encontradas entre los grupos de edad se debían a la edad por sí misma o se debían al envejecimiento o a los efectos de ambientes educativos y socioeconómicos diferentes. Otra manera de evaluar el envejecimiento fue a través de los estudios longitudinales. Estos estudios examinaban al mismo grupo de personas a una edad y luego, de nuevo, a medida que envejece se le evaluaba a intervalos de tiempo fijos. ¿Mm? Los datos que arrojaron estos estudios indicaban que ese declive sostenido por los estudios transversales a partir de la juventud no es tan universal ni tan general, sino que al final de la vida y tiene que ver con la declinación de las funciones fisiológicas. O sea,
coincidente con ese bajón terminal que se da al final de la vida, ¿no es cierto?, se producía una declinación de las funciones fisiológicas. Estos estudios tuvieron sus ventajas sobre los estudios transversales en cuanto que evitaban los problemas de los efectos corte que se mencionó anteriormente. Una diferencia de edad en estas circunstancias se puede ver solo al envejecimiento. La inteligencia general, G, ¿no es cierto?, en estos estudios se mantiene al menos hasta la mediana edad y normalmente se conserva mucho más tiempo. ¿Cuáles son los cambios que están asociados con el envejecimiento en la inteligencia fluida y cristalizada? O sea, ¿cómo influye el envejecimiento en la inteligencia fluida y cristalizada? Los datos que arrojaron estas investigaciones sobre qué es lo que sucede con la inteligencia fluida y cristalizada a través del tiempo, demostraron que existía una disminución relacionada con la edad en la inteligencia fluida, mientras que las puntuaciones de las pruebas cristalizadas se mantienen estables. Los contenidos cristalizados de la inteligencia son insensibles a la edad, mientras que las destrezas fluidas comenzaban a disminuir apreciablemente a mediados de la séptima década de la vida. El rendimiento de una persona mayor, digamos, en una prueba como el WAI, donde los subtest requieren límite de tiempo, la rapidez de la escritura aparece, digamos, la escritura aparece como lentamente. Se pierde rapidez en la escritura. Las personas mayores son por lo general más lentas escribiendo debido a que pueden tener problemas físicos como artritis, reumatismo. Así tal vez rindan relativamente mal en la tarea, pero no a causa de un fallo en el proceso mental, sino porque no pueden anotar con suficiente rapidez las respuestas en el papel. Esto demuestra que las limitaciones físicas pueden exagerar las diferencias psicológicas. Incluso cuando se daba más tiempo a las personas mayores para realizar una prueba de inteligencia fluida o, por ejemplo, se aumentaba el tamaño de la impresión para superar, por ejemplo, el problema de visión que podía llegar a tener esa persona, las personas de edad rendían significativamente peor que los más jóvenes. También es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuáles son las creencias intuitivas sobre el envejecimiento y la inteligencia. Aquellas creencias, digamos, que existen en el consenso, digamos, de la población acerca de por qué, ¿no es cierto?, se produce un pequeño declive con respecto a la inteligencia. Cuando nosotros pensamos en una persona inteligente, decimos que es una persona curiosa, de mente inquisitiva, madura, sabia, poseedora de destrezas verbales excelentes, que tiene buen juicio, que tiene capacidad de razonamiento, que tiene buena expresión fluida y cristalizada. Todas estas características están presentes en toda persona inteligente, pero no se puede generalizar. Las cualidades que definen a una persona inteligente no solo son distintas a los 20 y a los 85 años, sino que la inteligencia puede cambiar y de hecho la inteligencia cambia. Esto tiene que quedar claro. La inteligencia puede aumentar en función de nuestras experiencias en el mundo. Ahora, también existen creencias erróneas con respecto a las consecuencias del envejecimiento sobre el funcionamiento intelectual de una persona. ¿Qué es lo que se cree? Que los adultos mayores típicos tienen más conocimiento, pero son más lentos pensando las cosas. El envejecimiento se caracteriza popularmente como un aumento en la sabiduría a expensas de una disminución en el juicio. O sea, y que también la persona tendría dificultades para hacer frente a las novedades y también, sobre todo lo que piensa, ¿no es cierto?, el joven. La competencia que podrá tener el adulto para resolver un problema típico de la vida diaria. Otra creencia que se tiene es que los adultos jóvenes y de mediana edad tienen una tendencia mayor que los adultos mayores a asociar la sabiduría con la edad avanzada. Estos conceptos cotidianos acerca del envejecimiento y la inteligencia se pueden obtener
de los estudios, por ejemplo, de las obras de arte, en donde los escultores y los pintores han condicionado a las personas a mayores a aceptar que, por ejemplo, una representación del anciano sano, con una apariencia pensativa, es automáticamente una representación de la personificación de la sabiduría. Para cualquier persona que está educada en la cultura occidental, es difícil pensar en un filósofo, en un santo o en un dios, de manera que no sea un hombre mayor con una barba larga, blanca, opcional. Paradójicamente, las personas de edad se representan simultáneamente como lentas de pensamiento y de juicio embotado. El anciano aparece como vacilante de cuerpo y mente, ha sido blanco de burlas en comedias de situaciones televisivas y en dichos y refranes populares, como por ejemplo cuando la edad entra, el juicio sale, expresando el espíritu de esta idea. Incluso se ha hablado de siglos de humor ancianistas. ¿Cómo entonces piensa el adulto? ¿Cuáles son las características del pensamiento adulto? ¿Mm? El pensamiento postformal adulto habla, ¿no es cierto? Es una teoría que extiende a la vida adulta el pensamiento piagetiano, de estas fases que tiene el desarrollo intelectual. Surge de las investigaciones que se han hecho sobre creatividad, o sea, acerca de lo que es realmente o constituye el pensamiento adulto maduro. La base de esta teoría, que son los neopiagetianos, a diferencia de lo que creía el planteamiento psicométrico, la persona tiene una cantidad fija más o menos de inteligencia. Lo que pasa es que Piaget dice que el niño, a medida que se desarrolla, pasa por 4 fases de comprensión del mundo y en cada fase tiene una forma diferente de ver el mundo. Los neopiagetianos dicen que la cognición adulta implica una forma distinta de entender el mundo. Sería este pensamiento por forma del adulto como una fase posterior a las operaciones formales. Por eso se les dice pensamiento postformal adulto. ¿Cuáles son las características, así como lo plantea la autora Bobby Beef en 1992, de ese pensamiento postformal? ¿Mm? Y que nosotros después en programas de entrenamiento cognitivo, ¿no es cierto?, veremos cómo vamos a tener en cuenta para llegar a programar o a realizar un programa de entrenamiento cognitivo o de intervención intelectual, vamos a tener en cuenta las características de este pensamiento. ¿Mm? Es un pensamiento relativista, ¿no es cierto?, para los adolescentes. Para los adolescentes todo tiene una respuesta. Cuando crecemos, abandonamos esa creencia y sabemos que muchos problemas del mundo real no tienen una respuesta bien definida. ¿Mm? Por eso es relativista. Tomamos decisiones inteligentes en la vida tomar decisiones inteligentes en la vida implica comprender la relatividad de la toma de decisiones. O sea, que los pensadores postformales aceptan las opiniones contrapuestas. ¿Mm? Acepta que puede haber perspectivas diferentes cuando uno llega a considerar, ¿no es cierto?, un problema o intenta dar una solución. Este pensamiento que tiene la característica de integrar múltiples perspectivas, porque las decisiones sabias en la vida son el resultado de una actitud abierta de la persona hacia la complejidad justamente de esta vida. Este pensamiento es interpersonal y se orienta a los sentimientos. Los adolescentes creen que con un análisis racional pueden comprender el mundo. Los pensadores postformales van mucho más allá de la lógica, adoptando un nuevo modo de pensamiento. Ante la evidencia de que no existe una respuesta correcta objetiva, los sentimientos, intuiciones y experiencias personales son la base de la toma de decisiones. Empatizan con los demás y están en contacto con su vida interior. A los pensadores postformales les interesa formular preguntas y contemplar nuevas perspectivas más que la solución a los problemas. Quieren obtener las respuestas correctas, concluir, acabar
o solucionar las tareas. Se centran menos en las soluciones y más en el disfrute de ese proceso de desarrollar nuevas preguntas, explorar nuevas perspectivas, contemplar nuevos marcos teóricos, idear diferentes formas de ver el mundo. ¿Cómo se evalúa el pensamiento postformal? Para este tipo de pensamiento, los test requieren una nueva estrategia. Aquellos clásicos test de inteligencia de que hablábamos hoy, que aportaba la psicometría, hoy en día ya no podemos usar test de respuesta única. Los investigadores miden cómo llega la persona a dar la respuesta. Los dilemas de todos los días son el verdadero formato. El propio proceso de toma de decisiones, eso es lo importante. Lo que preocupa a los test está basado en la vida real y se ajusta a la verdadera situación para que puedan ser realmente útiles. Para que un test pueda ser realmente útil hoy en día en la aplicación, ¿no es cierto?, en la vida diaria, tienen que estar basados en la vida real, tienen que estar actualizados. Y algunas consideraciones que voy a hacer acerca del pensamiento postformal. El pensamiento postformal debe cumplir, para que digamos que esta persona tiene una forma de razonar con el pensamiento formal, se deben cumplir ciertos criterios. Las personas deberían progresar en secuencia y primero pasar por la fase de las operaciones formales y después a determinada edad abandonar esta fase y entrar en el pensamiento postformal. Cuando fueran competentes en el pensamiento postformal, ninguna persona debería volver atrás o retroceder. Deberían pensar solo en esta fase. Y si realmente es una fase que depende de la edad, los jóvenes deberían ser incompetentes en el pensamiento postformal, mientras que la mayoría o todos los adultos de mediana edad y ancianos deberían pensar de esta manera. Son competentes, digamos, en la vida real. Ninguna de estas condiciones se cumple. Los individuos muestran diversos grados de pensamiento postformal a cualquier edad. Muchos adultos jóvenes pueden razonar así, pero muchos ancianos no lo hacen igual. Los pensadores postformales no se limitan a permanecer en esta fase. Con los problemas que tienen una solución correcta, el grueso de la gente, emplea el razonamiento formal. Solo cuando los problemas no están bien estructurados, no tienen respuestas claras, las personas adoptan una actitud postformal. En conclusión, con respecto al pensamiento formal, el pensamiento postformal, más que ser una fase genuina de desarrollo, se podría considerar como una destreza que tienen algunos adultos a las que pueden recurrir cuando sea necesario para desenvolverse en situaciones de la vida diaria. Tres características básicas tiene el pensamiento postformal. Sabiduría y buen juicio. Las personas sabias tienen un rico conocimiento sobre la vida, conocimiento sobre cómo llevar a la práctica las decisiones, cuándo emprender una acción, cuándo dar consejos, evaluar, controlar y seguir los planes. Un sentido de la cualidad evolutiva de las relaciones humanas y del entorno histórico y social cambiante en el que se produce la conducta. Son sensibles ante las perspectivas opuestas de los demás y al carácter relativo de los valores y de los objetivos. Aprecian lo impredecible de la vida y tienen planes de apoyo para enfrentarse con hechos inevitables e inesperados. Logros creativos. Quien fue creativo de joven lo será a lo largo de toda la vida y lo será en la vejez. En las ciencias y en las artes en general, se da por supuesto que los avances más creativos se producen cuando se es joven, porque existe una actitud rebelde, arriesgada, con la adopción de nuevas perspectivas y la contemplación del mundo de una manera nueva. Esto parece contradictorio si pensamos que para la creatividad la edad es algo positivo, algo que aumenta a medida que pasan los años, que para producir un trabajo de gran calidad se necesita pasar años practicando, perfeccionando, refinando un arte. Los mejores logros intelectuales se pueden producir a cualquier edad. ¿Se pueden mejorar estas condiciones? ¿Se pueden aumentar estas destrezas tan difíciles de conseguir?
Cuando reflexionamos las cosas junto con otras personas, cuando imaginamos que distintos problemas discutimos distintos problemas con alguien a quienes respetamos, nuestra forma de pensar cambia. Pasamos a ponderar las cosas de manera más rica y profunda. Es importante contar con alguien real con quien analizar un problema, sobre todo las personas mayores. ¿Mm? Em, y por último, ¿no es cierto?, en las funciones que intervienen en el proceso de aprendizaje, yo quería destacar que para comprender los procesos que intervienen en el aprendizaje de un adulto mayor, tenemos que remitirnos a algunas concepciones erróneas sobre las capacidades de aprendizaje que tienen acerca de las personas mayores. ¿Mm? Ya en la antigüedad existían numerosos refranes y creencias populares, y siguen existiendo, en donde se pone en duda la capacidad de aprender de las personas mayores. Estas expresiones del saber popular, por ejemplo, el loro viejo nunca aprende, configuran el imaginario social y forman el trasfondo de incertidumbre colectivo que se genera cuando una persona mayor manifiesta su deseo y voluntad de aprender algo nuevo. O sea que esa creencia y esos refranes populares en cierta forma limitan la capacidad de aprendizaje de una persona de poder aprender algo nuevo en otra situación. Los adultos mayores suelen hacerse eco de estas concepciones sociales y cuando intentan llevar a cabo una actividad educativa afloran los temores que tienen acerca de su posibilidad de aprendizaje. Estos temores se asocian a una representación de la dificultad de aprendizaje como resultado de los efectos de paso del tiempo sobre el funcionamiento mecánico del cerebro. Las expresiones más comunes que suelen escucharse son: a mi edad las neuronas están más dormidas, espero que mi cerebro se active, a mi edad se oxidan los engranajes del cerebro. Son concepciones erróneas que tienen la misma persona, el mismo adulto mayor, acerca de sus capacidades de aprendizaje. Los temores acerca de que el envejecimiento afecta a la capacidad de aprender se expresan en la hipótesis de sentido común que afirma las personas mayores se vuelven como niños y por esto el pensamiento se vuelve más concreto con menor capacidad de elaboración teórica y de abstracción. De allí que muchas de las actividades planificadas por educadores que trabajan con personas mayores están basadas en esta concepción de aprendizaje en la vejez, donde se afirma que los viejos tienen actitudes y un uso de las capacidades intelectuales similar a los niños, por lo que elaboran tareas basadas en la simplicidad de la información, la repetición y el refuerzo de lo aprendido. Tenemos que plantearnos algunos interrogantes para poder avanzar en la concepción de los procesos intelectuales. Es decir, y de cómo yo, ¿no es cierto?, le vamos a ir dando respuesta, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Estas teorías fueron revisadas, tienen que seguir siendo revisadas y ver qué características tiene el envejecimiento actual en la sociedad de la información y del aprendizaje. Eh, Desde ese punto de vista de estas teorías, ese envejecimiento cognitivo ha sido visto desde una perspectiva decremental, ¿no es cierto?, en las sociedades modernas, o sea, es el pensamiento de las sociedades modernas. Una de las ideas más extendidas es que el envejecimiento produce un proceso de deterioro e involución cognitiva. Otra es verlo desde una perspectiva del procesamiento de la información, ¿no es cierto?, en primer lugar, basados en la hipótesis de que en el procesamiento de la información es un aspecto esencial de la conducta intelectual y que se observa que con la edad se producen cambios en la velocidad de interpretación. O sea que las diferencias individuales en la inteligencia se deben básicamente a diferencias en la velocidad mental, en la velocidad para dar una respuesta, por ejemplo, a problemas de la vida diaria. Eh, También, ¿no es cierto?, que este deterioro o esta manera de ver la, el aprendizaje de manera decremental influyen sobre los procesos perceptivos.
o sea, el tiempo de reacción que los adultos en función de la edad necesitan para poder dar una respuesta. Se ha observado que son, con la edad, más lentos y menos precisos en su respuesta. ¿Mm? En la actualidad existe un criterio general, que es considerar que el enlentecimiento tiene que ver sobre todo con los procesos que tienen lugar entre la captación del estímulo que hace la persona y la emisión de la respuesta. ¿Mm? Y tiene que ver también con los procesos, tiene que ver con el deterioro que sufre la atención y con el deterioro que sufre la memoria. ¿Mm? Que yo creo que todas las funciones que intervienen en el aprendizaje, ¿no es cierto?, sería como para dejarla para una próxima, ¿no es cierto?, clase sincrónica, siendo un desarrollo, ¿no es cierto?, de todas estas funciones que son tan importantes en la etapa de la juventud.